Hoy es considerada una de las películas más importantes de la ciencia ficción moderna. Pero cuando Blade Runner llegó a los cines en 1982, fue un desastre. El estudio no confiaba en el director. El protagonista odiaba la narración. El guión cambiaba constantemente. Y nadie estaba de acuerdo sobre cómo debía terminar la historia. Hubo amenazas de despido, versiones contradictorias, escenas eliminadas, y un final optimista impuesto por ejecutivos que nunca entendieron la película que tenían entre manos. El resultado fue tan caótico que existen 7 versiones distintas del mismo film. Y durante décadas, nadie supo cuál era la verdadera. Estas son las historias ocultas detrás de una obra maestra que casi fue destruida antes de existir. 16. Harrison Ford estuvo a punto de pelear con Ridley Scott. El rodaje de Blade Runner fue tan tenso que casi termina en una pelea real entre Harrison Ford y el director Ridley Scott. El productor Alan Ladd Jr. confirmó que ambos dejaron de hablarse completamente durante la filmación. Ford estaba frustrado por cambios constantes en el guión, decisiones visuales sin explicación. El estilo distante de dirección de Scott, por su parte, consideraba que Ford cuestionaba todo, desde la historia hasta el clima. La tensión creció tanto que, según testigos del set, Ford estuvo listo para enfrentarlo físicamente antes de ser convencido de calmarse. Después de ese rodaje, no volvieron a trabajar juntos durante décadas. No hasta Blade Runner 2049. Y esta vez, Scott decidió no dirigir. 15. Ridley Scott fue despedido a mitad de la producción. A mitad del rodaje, ocurrió algo casi impensable. El estudio despidió oficialmente a Ridley Scott. El presupuesto estaba creciendo sin control. Los sets eran enormes. La lluvia artificial funcionaba día y noche. Y el cronograma se atrasaba cada semana. Los ejecutivos viajaron al set con un ultimátum: o aceleraban la producción, o el estudio terminaría la película sin él. Durante varias semanas, Scott trabajó bajo la amenaza constante de perder el control creativo. Finalmente, fue reincorporado discretamente, pero el mensaje era claro. El estudio estaba dispuesto a terminar Blade Runner sin su director si era necesario. Y durante meses, esa posibilidad fue completamente real. 14. La lluvia constante convirtió el rodaje en una pesadilla. La atmósfera visual de la película es hoy uno de sus elementos más icónicos. Calles oscuras, luces de neón y lluvia interminable. Pero esa lluvia no era un efecto ocasional. Era permanente. Ridley Scott exigió tormentas artificiales durante casi todo el rodaje nocturno. El resultado fue brutal para el equipo. Actores y técnicos pasaron meses trabajando, empapados con frío constante y bajo jornadas nocturnas interminables. La actriz Joanna Cassidy describió el set como uno de los ambientes más intensos y difíciles de su carrera, mientras que Harrison Ford lo resumió de forma más directa. Lo llamó una pesadilla. Irónicamente, ese clima miserable terminó ayudando a construir la estética perfecta del futuro decadente que hoy define la película. El sufrimiento del equipo se convirtió en la atmósfera del film. 13. Harrison Ford saboteó la narración en off. Uno de los elementos más polémicos del estreno original de Blade Runner fue la narración en off de Harrison Ford. Pero casi nadie sabe que Ford nunca quiso grabarla. El estudio temía que el público no entendiera la historia. Así que obligaron a añadir explicaciones constantes durante toda la película. La idea era transformar el film en una especie de noir clásico futurista. Ford odiaba completamente esa decisión. Sentía que la narración simplificaba la historia, subestimaba al espectador y destruía el misterio del mundo creado por Ridley Scott. Durante años circuló un rumor persistente, que Ford grabó el voiceover de forma deliberadamente mala para evitar que lo usaran. Él lo negó oficialmente, pero también dejó claro algo importante:
no tuvo control creativo sobre ese material. Las líneas provenían de distintos borradores del guión, e incluso de textos escritos después del rodaje. Por eso la narración suena fragmentada, artificial y completamente distinta al tono visual de la película. En versiones posteriores, Ridley Scott la eliminó por completo. 12. El final feliz fue robado de otra película. El final original de Blade Runner era ambiguo, oscuro y coherente con su mundo decadente. Deckard encontraba el origami de Gav y desaparecía con Rachel sin saber cuánto tiempo le quedaba de vida. Pero el estudio no estaba satisfecho. Querían esperanza, querían naturaleza, querían un cierre optimista. Había un problema: ese material no existía. Así que tomaron una decisión insólita. Pidieron imágenes descartadas del inicio de The Shining, dirigidas por Stanley Kubrick. Kubrick aceptó con una condición: que no se usaran planos incluidos en su película. Esas tomas aéreas de montañas y paisajes naturales fueron insertadas en el final teatral, creando la falsa impresión de que Deckard y Rachel escapaban hacia un futuro mejor. El problema era evidente. Ese mundo verde no podía existir dentro del universo contaminado de Blade Runner. El final optimista no era parte de la historia. Era una imposición del estudio. 11. Philip K. Dick murió antes de ver la película terminada. El autor de la novela original, ¿Do Androids Dream of Electric Sheep? Philip K. Dick nunca llegó a ver la versión final de la película. Murió en marzo de 1982, meses antes del estreno. Sin embargo, sí pudo ver aproximadamente 20 minutos de material terminado, y su reacción fue inesperada. Le encantó. Después de observar la interpretación de Harrison Ford como Deckard, dijo algo que quedó registrado como una de las frases más importantes en la historia del film: Deckard existe. Philip K. Dick sintió que el mundo que había imaginado durante años finalmente había sido trasladado a la pantalla. Pero nunca pudo ver la escena final, la versión estrenada, ni la actuación completa de Rutger Hauer como Roy Batty. La película quedó dedicada a su memoria y, paradójicamente, se convirtió en la adaptación más influyente de su obra. 10. La palabra replicante no existía antes de la película. En la novela original, las criaturas artificiales eran llamadas simplemente androides. La palabra replicante fue inventada exclusivamente para Blade Runner. El guionista David Peoples pensaba que el término androide sonaba poco creíble cuando se decía en voz alta. Así que creó una palabra nueva combinando dos ideas: réplica y suplicante, una copia artificial, que además pide vivir. El término funcionó tan bien que redefinió el lenguaje de la ciencia ficción. Desde entonces, videojuegos, novelas, series y la secuela Blade Runner 2049 usan replicante como concepto central. Una palabra inventada para una película terminó creando una categoría entera dentro del género. 9. Rutger Hauer reescribió la escena más famosa de la película. El discurso final de Roy Batty en Blade Runner es hoy considerado uno de los momentos más importantes de la ciencia ficción. Pero casi nadie sabe que no estaba escrito así. El guión original incluía un monólogo mucho más largo, más técnico, menos poético. Cuando Rutger Hauer lo leyó la noche anterior al rodaje, tomó una decisión radical. Eliminó casi 200 palabras y dejó solo dos frases del texto original: Attack ships on fire y Sea beams glitter. Todo lo demás lo escribió él, incluyendo la línea final: All those moments will be lost in time, like tears in rain. Ridley Scott no sabía que el texto había cambiado. Lo descubrió cuando la escena ya estaba filmándose. Cuando terminó la toma, el equipo aplaudió. Algunos miembros del rodaje incluso lloraron. Ese discurso improvisado no solo salvó la escena, cambió la historia del cine.
8. La escena final se filmó horas antes de que el estudio tomara el control. El enfrentamiento en la azotea entre Deckard y Roy Batty casi no existe como lo conocemos hoy. Según el plan original del estudio, la película debía terminar con una pelea mucho más convencional, algo parecido a una lucha física estilo artes marciales. Pero Rutger Hauer propuso otra idea, que Batty no matara a Deckard, que lo salvara y luego muriera. Ridley Scott aceptó inmediatamente. El problema era el tiempo. Los productores estaban a punto de intervenir el rodaje y asumir el control creativo del film. La secuencia completa fue filmada literalmente horas antes de que eso ocurriera. Si la producción se hubiera retrasado un poco más, esa escena nunca habría existido. Y sin ella, Blade Runner sería una película completamente distinta. 7. Existen 7 versiones diferentes de la película. Pocas películas en la historia del cine tienen tantas versiones oficiales como Blade Runner. En total existen 7 cortes distintos. Cada uno refleja una lucha diferente entre el director y el estudio. Entre ellos, el workprint original, la versión de prueba de San Diego, el estreno estadounidense con narración en off, la versión internacional con más violencia, el Director's Cut de 1992, el Final Cut de 2007 supervisado por Ridley Scott y la versión televisiva censurada. Cada edición modifica detalles clave. El final, la violencia, el unicornio, la narración, la identidad de Deckard. Durante años, los espectadores no sabían cuál era la verdadera película, porque en realidad, todas eran distintas interpretaciones del mismo material. Blade Runner no tiene una sola versión. Tiene una historia de guerra entre visiones opuestas. 6. Fue un fracaso en taquilla, por culpa de E.T. Cuando Blade Runner se estrenó en junio de 1982, el estudio esperaba un éxito inmediato, pero ocurrió lo contrario. La película fue aplastada por E.T. the Extraterrestrial, de Steven Spielberg. Ambas películas presentaban extraterrestres, pero ofrecían experiencias completamente opuestas. E.T. mostraba amistad, esperanza, familia y emoción. Blade Runner mostraba contaminación, soledad, muerte y máquinas que querían vivir. El público eligió optimismo, la crítica quedó dividida y la película fue considerada un fracaso comercial durante años. No fue hasta el estreno del Director's Cut en 1992 que comenzó a ser reconocida como la obra maestra que siempre había sido. 5. La versión internacional era mucho más violenta que la estadounidense. Cuando Blade Runner se estrenó en Estados Unidos, varias escenas fueron suavizadas para obtener una clasificación más accesible. Pero fuera del país, el público vio otra película. La llamada versión internacional incluía momentos mucho más explícitos. Por ejemplo, cuando Roy Batty asesina a Tyrell, se ve claramente cómo introduce sus pulgares en los ojos de su creador. La escena del clavo atravesando su mano es más larga y gráfica, y el enfrentamiento final con Pryce incluye disparos adicionales y movimientos más violentos. Incluso el ataque de Pryce contra Deckard era más agresivo. Estas diferencias cambiaban el tono del film. La versión internacional mostraba con mayor claridad algo fundamental. Los replicantes no eran solo víctimas existenciales, también eran peligrosamente humanos. Durante décadas, el público estadounidense no vio esas escenas completas. No fue hasta el Final Cut de 2007 que muchas fueron restauradas oficialmente. 4. Harrison Ford evitó usar sombrero como acto de rebeldía. Después de terminar Raiders of the Lost Ark, Harrison Ford tenía claro algo. No quería volver a usar otro sombrero icónico. Ridley Scott imaginaba a Deckard como un detective clásico del cine noir futurista. Eso incluía un fedora. Ford no estaba de acuerdo, así que tomó una decisión simple, pero efectiva. Antes de comenzar el rodaje, se cortó el pelo de una forma que hacía imposible ocultarlo bajo un sombrero sin que se notara.
El resultado fue inmediato. Scott no pudo usar el recurso visual típico del detective noir. Deckard terminó apareciendo con un look mucho más contemporáneo. Fue un pequeño gesto, pero también una señal clara del conflicto constante entre actor y director durante toda la producción. Una batalla silenciosa que terminó afectando incluso la estética final del personaje. Harrison Ford y Sean Young casi no se hablaban fuera de cámara. El ambiente en el set de Blade Runner no solo era tenso entre actor y director, también lo era entre los protagonistas. Sean Young, quien interpretaba a Rachel, describió su relación con Harrison Ford como prácticamente inexistente durante el rodaje. Ford evitaba conversar con ella, no ensayaban juntos fuera de las escenas necesarias y mantenían distancia constante fuera de cámara. Parte del problema era el caos del guión. Durante el rodaje, Ridley Scott comenzó a sugerir una idea que cambiaría completamente la película: que Deckard podía ser un replicante. Ford odiaba ese concepto. Sentía que destruía el conflicto principal entre humanos y máquinas. La tensión aumentó todavía más cuando tuvieron que filmar sus escenas románticas. Ambos actores mantuvieron el profesionalismo necesario, pero la incomodidad era real, y en algunos momentos todavía puede percibirse en pantalla. Una película sobre identidades artificiales, filmada en medio de relaciones reales que tampoco terminaban de encajar. 2. Durante 40 años discutieron si Deckard era humano o replicante. Pocas preguntas en la historia del cine generaron tanto debate como esta. ¿Rick Deckard es humano o es un replicante? Desde el estreno de Blade Runner, el director Ridley Scott insistió en que la respuesta era clara. Para él, Deckard siempre fue un replicante. Pero las pistas estaban en la película: el sueño del unicornio, el origami final de Gaff y la idea de que alguien conocía recuerdos que nunca le había contado. Pero Harrison Ford pensaba exactamente lo contrario. Durante décadas defendió otra interpretación. Para Ford, la historia solo funcionaba si Deckard era humano, porque el conflicto central era precisamente ese: un hombre encargado de cazar máquinas, que empieza a parecerse a ellas. Si Deckard también era artificial, el dilema moral cambiaba completamente. El debate continuó durante más de 40 años. Incluso durante la producción de Blade Runner 2049, el director Denis Villeneuve confirmó algo increíble. Scott y Ford seguían discutiendo el tema en el set. Pero en 2023 ocurrió algo inesperado. Ford finalmente admitió en una entrevista que siempre supo la verdad: que Deckard era un replicante, solo que había decidido resistirse a esa idea porque creía que debilitaba el impacto emocional del personaje. Después de 4 décadas, la discusión terminó. Aunque para muchos fans, la respuesta sigue siendo parte del misterio que hace única a la película. 1. El final original fue censurado y reemplazado por uno que nunca debía existir. Hoy cuesta creerlo, pero el final que muchos espectadores vieron en 1982 no era el final real de Blade Runner. Era un final impuesto por el estudio. La versión que Ridley Scott había concebido terminaba de forma ambigua, inquietante y coherente con todo el tono de la película. Deckard encontraba el origami de Gaff. Entendía que alguien conocía sus recuerdos y desaparecía con Rachel hacia un destino completamente incierto. No había esperanza, no había escapatoria. No había garantías de que Rachel pudiera sobrevivir. Pero Warner Bros. No aceptó ese cierre. Querían algo más claro, más optimista, más comercial. El problema era que ese material no existía. Así que hicieron algo increíble. Pidieron imágenes descartadas del inicio de The Shining, dirigidas por Stanley Kubrick. Kubrick accedió, con la condición de que no se usaran planos presentes en su propia película. Con esas tomas de montañas verdes y carreteras naturales, el estudio construyó un falso final feliz,
uno que sugería que Deckard y Rachel escapaban hacia un mundo mejor. Pero ese mundo ni siquiera podía existir dentro del universo contaminado de Blade Runner. Era un final artificial, un parche, una contradicción visual del mensaje original de la película. Durante años, esa fue la versión oficial, hasta que décadas después, Ridley Scott restauró su verdadera intención en el Final Cut de 2007, y el final impuesto desapareció. Pocas películas en la historia del cine sobrevivieron a un rodaje tan conflictivo como Blade Runner. Hubo amenazas de despido, actores enfrentados con el director, escenas reescritas en secreto, narraciones obligatorias, versiones contradictorias y un final falso construido con material prestado de otra película. Durante años, nadie sabía cuál era la verdadera historia, pero quizá ese caos fue exactamente lo que convirtió a Blade Runner en algo único, porque la película que hoy consideramos una obra maestra no es la que el estudio quería estrenar, es la que logró sobrevivir a pesar de ellos. Y tal vez por eso la pregunta más importante sigue abierta incluso hoy: si los recuerdos pueden implantarse, si la identidad puede construirse, y si ni siquiera sabemos qué versión de una historia es la verdadera. Entonces, la duda no es solo si Deckard era un replicante. La duda es si alguna vez vimos la película